Vamos a la historia de Francisco Nicolás Gómez. Tiene apenas 20 años, ha vivido mucho y muy deprisa. Frankie para los amigos, se codeó con las personas más importantes de este país en territorios fronterizos. También fue vigilado desde hace al menos 2 años, esto es lo más curioso de todo, por los servicios de inteligencia. Acabó detenido por estafa, como todo el mundo sabe, y usurpación de personalidad. Hoy en este territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Van a contarnos la historia de este joven prodigioso que es, bueno, mucho más que un friki, con ansias de notoriedad, las cosas como sean. Es un cara dura, es un sobrado, un crío friki, sí, pero aquí hay algo más de fondo. Francisco Nicolás Gómez es seguramente, pero contáis hoy en interview que es mucho más que todo eso, que es una persona que ya fue investigada por el Centro Nacional de Inteligencia hace 2 años. ¿Por qué se le empezó a investigar hace 2 años? Sí, cuando tenía 18 todavía, Nicolás se matriculó en Derecho en una universidad privada, bastante elitista de Madrid, se llama Colegio Universitario de Estudios Financieros, el CUNEF. Nicolás acudía a clase con escolta. Y a bordo ¿Con escolta? Sí, y a bordo de lo que parecía un coche oficial, casi siempre un Audi. Entre los compañeros de Nicolás comenzó a extenderse el rumor de que era nada menos que hijo ilegítimo del rey Juan Carlos I. Madre mía. Ese rumor fue cogiendo fuerza, a esa universidad va gente de buenas familias y con contactos, y ese rumor llegó a alguna antena del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, que hace 2 años puso en marcha lo que llamaron entonces Operación Phileas. Voy a parecer un poco naif, pero no sé si es la primera vez o no que ocurre eso. Una investigación de este tipo, digo. ¿Y qué se hizo en este caso con Nicolás? No, no es ni mucho menos la primera vez que se hace una investigación así. Ha habido otros que dijeron ser hijos del rey. Por eso digo. O claro. mujeres que hicieron llegar mensajes sobre, bueno, que andaban relacionadas de alguna manera con el rey Juan Carlos I. La más conocida, le sonará a los oyentes más veteranos, fue Bárbara Rey, con la que negoció, y eso lo contaremos cuando nos vayamos a jubilar en nuestro último territorio negro. Vale. Con la que negoció Vale. Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era entonces hombre de máxima confianza del rey don Juan Carlos en los primeros años de su reinado, incluso un poquito antes de que reinase. En cuanto a Frankie, al pequeño Nicolás, lo que se comprobó es que la historia era falsa. Eso sí, los agentes encargados de esa misión comprobaron que el chico no era un cualquiera. Por un lado tenía fotos ya con personajes muy importantes del PP, desde Aznar a Rajoy, pasando por Ana Botella y Esperanza Aguirre. Y por otro lado, 3 personas de los servicios de información nos han contado que Frankie es pariente, algunos nos han dicho que nieto, otros que sobrino, de un guardia civil y espía de un agente de lo que entonces se llamaba CSIC. Otra persona, y eso es típico de estas historias de espionaje, nos lo niega. O sea, que un pariente del pequeño Nicolás fue agente de los servicios de inteligencia. Bueno, quizá ahí pudo aprender algo el chico. O bueno, no sé, claro, ¿era un agente del montón o era un tipo con trayectoria gris o era brillante? No, si es su pariente no es un agente cualquiera ni mucho menos. Se trata del capitán Vicente Gómez Iglesias, que era un hombre de confianza del comandante Cortina en los servicios secretos y que fue condenado a 6 años de prisión por su participación en el golpe de Estado del 23F, en el año 81. Anda. El tribunal consideró probado que Gómez Iglesias formaba parte de la Unidad Operativa de Misiones Especiales, bueno, pues que él medió entre mandos del CSIC y el teniente coronel Tejero para conseguirle vehículos y material con el que poder ir al Congreso y asaltarlo. Después, en diciembre del 84, fue indultado y expulsado de la Guardia Civil y de la Casa, que era como se llamaba el CSIC, y se empezó a ganar la vida en el sector de la seguridad privada. ¿Y estamos seguros que es sobrino de este o no? No, hay quien nos dice que es su abuelo, otros nos dicen que es su sobrino, su tío, ya, pero... O sea, que no está seguro. Vale. No. Bueno, a Nicolás, recordemos que le encontraron informes falsos del servicio de inteligencia y también recordemos que se presentaba ante algunos personajes como si él fuera agente de los servicios secretos de nuestro país. ¿Es un espía? ¿Es un colaborador de algún espía? ¿Qué es? No parece, no lo sabemos tampoco con certeza, porque él se presenta así, incluso ante la juez dijo que era colaborador, y hay que nos dice que sí, pero no podemos afirmarlo porque todo está en una nebulosa muy clásica de las historias de espionaje, ¿no? Por un lado es muy joven, es demasiado joven para tener esa carrera también, ¿eh? Nos hablan también de que otro pariente de Nicolás es miembro ahora del CNI. Y el propio Frankie aseguró en su declaración que él era colaborador de los servicios secretos. Lo más probable es que desde que lo descubrieran con aquella historia del rey, Nicolás haya sido utilizado por el Centro Nacional de Inteligencia como lo que llaman un señuelo. Un señuelo. No sé si significa lo mismo que en otros argos. Bueno. En el argot de los servicios secretos, un señuelo es lo que me imagino. Pues es alguien a quien se deja volar, a quien se le da cuerda, digamos, ¿no? Ya. Eso sí, bajo vigilancia para ver qué hace. Es una persona que conoce y que trata con otras que sí que pueden ser de interés para los servicios de inteligencia. Se le deja hacer porque así se obtiene información. Por ejemplo, se obtuvo información de unos inversores chinos a los que Frankie colocó
por 5 millones de euros una casa en Puerta de Hierro, la operación Puerta de Hierro, ¿no?, en Madrid. Gente que está cerca de otra gente a la que interesa tener controlada. El CNI usó de señuelo, por ejemplo, al mítico José Antonio Roca, al asesor urbanístico de Marbella, ¿no? Le vigiló mucho tiempo para ver hasta dónde llegaban los tentáculos de este tipo y qué clase de gente movía dinero negro por Marbella. Ya. Volviendo a Nicolás, quienes le investigaban comprobaron que al menos desde hace un par de años volaba bastante alto. Ya en esa época, un empresario español que sale en los famosos papeles de Bárcenas y que dio dinero al PP y también alguna fundación próxima al PSOE, recibió su visita, la de Franqui, que fue con coche del PP, y allí en su empresa le pidió 2 millones de euros para poder arreglarle un asunto urbanístico que pintaba bastante feo, ¿no? Ahí el pequeño Nicolás sí podía funcionar como señuelo, ¿no? Si, por ejemplo, ese empresario aceptaba pagar el soborno, ver quién cobraba, de dónde venía el dinero, etc. Ah, vale. O sea, pues bueno, ya vemos que Francisco Nicolás era mucho más, que un joven descarado que se hacía fotos con famosos o con políticos, quede claro, porque la primera idea fue, esto es un... No, bien. ¿El primer padrino de Nicolás quién fue, en teoría? Bueno, pues su madre le llevó, cuando era, un chavalín, con 14 o con 15 años, al Partido Popular. Eran momentos duros para el PP, que había perdido las elecciones del año 2008, cambió a sus dirigentes, Aceves y Zaplana pasaron a sustituirlas en Soraya y Cospedal, y Nicolás era un joven inquieto y muy interesado en la política, ¿no? Tenía un gran poder de convocatoria y era capaz de llenar de chavales actos de todo tipo del Partido Popular en Madrid. Pues ese grupo de gente joven que siempre... Eso es. Un chocolate con churros... Alegra mucho, eso ya. Es. Un chocolate con churros con Esperanza Aguirre, pues ahí estaba Nicolás, que lo llenaba, ¿no? En el Parque de Berlín, hasta cualquier acto donde estuviese Aznar con jóvenes. Ya. Francisco Nicolás formaba parte entonces ya de una asociación juvenil que intentó crecer y hacer un poco de sombra a nuevas generaciones del PP, pero no lo consiguió. Se refugió entonces en FAES, la fundación creada por el expresidente Aznar, y allí conectó muy bien con Jaime García Legaz, que era uno de esos jefes de esa fundación ultraliberal y que ahora es secretario de Estado de Turismo y de Comercio. Y este chico, digamos, Nicolás, inteligente, imaginativo, con carisma, crece alrededor del PP de Madrid, hasta tal punto que cuando Rajoy gana las elecciones, esto me parece brutal, en noviembre de 2011, Nicolás está en el despacho y salió al balcón de la calle Génova. Sí, entra hasta la cocina, hasta el corazón es de la muy celebración. Fuerte, es que es impresionante. Y hace unas fotos que son las que publicamos hoy en Interview, en primer plano, de Soraya Sáez de Santa María, de Ana Mato, de Rodrigo Rato, de Gallardón y de Dolores de Cospedal, entrando desde el balcón, está a 2 metros de ellos escasamente. Luego sale él mismo a saludar a la multitud, ¿no? Semanas después, cuando García Legaz tomaba posesión como secretario de Estado de Turismo, allí estaba Nicolás, en el acto oficial, que hace fotos él a los asistentes en primera fila. José María Aznar, el ministro Soria, Luis de Guindos, Ana Pastor. Parece que tenía buena relación con Ana Botella, ¿no? Lo cierto es que fue creciendo y aprendiendo cosas en el partido. Sí, nos cuentan que él quería parecerse a Alejandro Agag, que fue el líder juvenil del PP y acabó siendo un hombre de negocios internacional, aparte de yerno de Aznar y de Ana Botella. Parece que su trayectoria tiene también algún punto en común con la de Álvaro Pérez, con el Bigotes, ¿no? Y que según las grabaciones de la Gürtel, recordemos, se enamoró el Bigotes en el buen sentido de Ana Botella, bueno, pues porque era un tipo muy eficaz en la organización de actos del partido, a pesar, como decía Paco Correa, de venir del mundo del actor Andrés Pajares. Nicolás también era conocido en ambientes nocturnos de Madrid. Una buena amiga suya, que es hija de un empresario muy conocido en Madrid y a la que llaman sus amigos más íntimos, la llaman la Pechotes. Qué majos. Salió a defenderle recientemente en El Mundo, este fin de semana, y apuntará la teoría que defiende ella también de que podía estar protegido por los servicios secretos españoles, ¿no? Y Nicolás contó también con el apoyo del líder de los empresarios madrileños, de Arturo Fernández, quien la autorizó a presentarse como mi sobrino en muchos actos sociales. En fin, el caso es que Nicolás va creciendo, va haciendo amigos, no solamente fotos, sino contactos de verdad, influencias de verdad. Sí, una vez conseguidos estos primeros avales, esos primeros contactos, pues todo fue más rodado, más sencillo, ¿no? Nicolás se movía siempre en coches de alquiler, contrataba a policías municipales de Madrid para que hicieran las veces de escoltas, para fingir que el coche era suyo exigía siempre a la empresa, en la que nos dicen que está, por cierto, un pariente del conde Lequio, que le mandaran el mismo modelo de coche siempre. Bueno, Franqui ya está dentro de los círculos de poder, conoce por ejemplo a José Luis Balbás, un ex dirigente socialista madrileño que era el mentor de Tamayo y Sáez, aquellos diputados regionales que en el año 2003 provocaron la repetición de las elecciones con el Tamayazo. Se instala en un chalet del Viso, del barrio de Madrid donde vive, por ejemplo, Isabel Presley, y da algunas fiestas y recibe a empresarios. ¿Pero quién pagaba todo eso? La casa donde se instala su cuartel general, ese chalet del Viso, era propiedad de otra persona de la realeza, del mismísimo príncipe Kirill de Bulgaria. La casa era de Kirill de Bulgaria. Sí, el príncipe ha dicho que la tiene alquilada en alquiler y que ha sido una constructora la que ha alquilado. El caso es que Nicolás es un tipo despierto y muy bien conectado, ¿no? Siempre está en el lugar oportuno. Por ejemplo, cuando el alcalde de Miami, Tomás Regalado, viene a España a dar una charla en la Casa de América, una charla importante, con muchas perspectivas de negocio,
El conductor de la limusina que debe recoger al alcalde en el aeropuerto no puede, no llega tarde. Y allí consigue acudir en su lugar Nicolás, que recoge en persona al alcalde regalado, al alcalde de Miami, de quien pasa a convertirse en amigo íntimo. Así Nicolás hace contactos también con integrantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y con directivos de importantes multinacionales que hacen grandes negocios en España. Pero este joven empieza a dar pasos ya más osados, digamos, más arriesgados, rozando la ilegalidad, y ahí es cuando saltan las alarmas, supongo. Sí, el CNI comprueba que Frankie contacta con dirigentes de Cemex, por ejemplo, que es la empresa cementera mexicana que afronta una gigantesca multa de Hacienda. Les dice que él puede arreglarlo. Lo mismo trata de hacer con el expresidente del Barça, con José Luis Núñez, condenado a una pena de prisión por corrupción, y a quien también se ofrece salvarle de la cárcel. Y da un paso más, que el CNI sigue con interés. Entra en contacto con Manos Limpias, con el sindicato, personado como acusación particular en los principales casos de corrupción investigados en España. El líder de ese grupo, lo vimos el otro día, Miguel Bernat, ha contado que se reunió varias veces con Nicolás y que no iba solo a las citas, que iba acompañado. Por lo menos una vez fue con un alto cargo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es el organismo encargado de supervisar a las grandes empresas que cotizan en España, ¿no? Las más importantes. Frankie le hizo ver en esas reuniones, en esa y en otras 6 reuniones, a Miguel Bernat, que era colaborador de los servicios españoles y que era asesor de la vicepresidenta del gobierno. Esto último era falso. Y le pidió que aflojaran en el asunto de la infanta Cristina y de su marido Iñaki Urdangarín, ambos imputados, sobre todo ella, gracias a la acusación que ejerce Manos Limpias. Yo de verdad, sigo. Este crío, 20 años, también consigue reunirse con Jordi Pujol padre, Jordi Pujol y Soleil, para prometerle una solución a sus problemas. Sí, la reunión nos la confirman personas de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, que fue la que detectó esa reunión y la vigiló. Tuvo lugar en Cataluña y se produjo, como hacen los buenos espías, usando la palanca que acababa de abrir. Es decir, ya conocía a Miguel Bernat de Manos Limpias, que ejerce la acusación también en el caso Pujol, y con esta carta de presentación pues pidió el encuentro con el expresidente. Y consigue reunirse con Pujol. Bueno, entonces hay quien pide ya que se detenga a Frankie, Cuando se ven estos últimos movimientos, unos dicen, hay que pillar a este tío, y otros deciden esperar. Quizás es que hace muy bien de señuelo, o de sondeo, de explorador, de tipo que si falla o fracasa nadie puede vincularlo con nada. Parece un espontáneo, igual les venía bien por eso, pero yo no. Lo cierto es que al final acaban deteniéndolo, porque se vigila otra reunión suya en un restaurante del Paseo Rosales, en Madrid, a la que acude el exministro de Exteriores con el PSOE, Miguel Ángel Moratinos. Desde que salió del gobierno, Moratinos hace algunas labores de lobby, de intermediación de empresas españolas en que quieren hacer negocios con Guinea Ecuatorial. Y Frankie, lo que nos cuentan la policía, es que trataba de lograr un crédito de 20 millones de euros de un banco guineano. Y iba a presentarse ahí en Guinea usando como aval el nombre del gobierno español, y eso ya evidentemente desata todas las alarmas. Sí, pero atención, porque no fue detenido por eso, por los 20 millones de euros de Guinea, no, sino por una estafa de 25.000 euros a un empresario de Toledo. Es un episodio un poco oscuro, porque Nicolás mantiene que fue una encerrona, y en efecto le encuentran 25.000 euros que le había dado un empresario de Toledo, Javier Martínez de la Hidalga, a cambio de ayudarle con un problema legal, una cuestión legal. Lo sorprendente es que la víctima no quiere seguir con la denuncia. El sindicato Manos Limpias, de hecho, se ha personado en la causa y la jueza ha decidido que un caso de estafa, por el que el joven está en libertad, permanezca bajo secreto de sumario, algo bastante hay mucho extraño. Más que... Claro. El forense, en su informe, que le vio un momentín, y dice, habla de florida ideación delirante de origen megalomaníaco, en cuanto a Nicolás, y la propia jueza encargada del caso escribió en su auto de libertad: esta instructora no acierta a comprender cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, puede acceder a lugares y a actos a los que accedió sin alertar desde el inicio de su conducta a nadie, por muy de las juventudes del Partido Popular que manifieste haber sido. Estoy de acuerdo con la jueza, es que ni ella lo alcanza a comprender, ni el resto de los que no somos jueces. En fin, que es un enigma dentro de un gran misterio. Pero desde luego no parece que Nicolás sea solamente un niñato con ganas de notoriedad, un megalomaníaco, como decía el forense. No. Bueno, una pregunta final. ¿Quién invitó a la recepción del rey Felipe VI el día de la coronación? Porque la empresaria que sale junto a él ha dicho que no le conocía, que ella no ha sido. ¿Qué hace allí? Ella no fue. Nicolás tuvo una invitación unipersonal, a su nombre, No fue acompañando a nadie. Nos han contado que fue el Ministerio de Exteriores el que pidió que se le invitara, que convenía que se le invitara. Y se nos ocurren 2 vías: que Nicolás conociera al ministro García Margallo, que estuvo en la mesa presidencial de aquella ceremonia del alcalde de Miami, en la que Frankie fue un tipo crucial, fue el hombre de la limusina. O la más probable, que la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, que dirige su antiguo padrino García Legaz,
tiene representantes en todas las embajadas españolas como agregados comerciales y tiene mucha vinculación con el Ministerio de Exteriores, que fue quien pide formalmente la invitación para ese día histórico. Bueno, sigo sin... Yo y los oyentes, No, aquí nos faltan cosas, no, pero... nosotros también. También. ¿Y creéis que las llegaremos a saber? No. Ah. Nosotros, de verdad que, por ejemplo, lo del parentesco con el capitán golpista de la Guardia Civil, hemos intentado toda la semana pasada y 3 personas vinculadas con los servicios de información nos han dicho que sí y una, también muy vinculada, nos ha dicho que no. O sea, que no, ya. No llegamos más. ¿Y del secretario de Estado de Comercio y Turismo, García Legaz, sabremos alguna cosa? No sabemos qué secretario de Estado. Y ya. Ya. Vale. Esto, ¿viste? Hasta el lunes que viene. Adiós. Adiós. De 4 a 7 en Onda Cero.